fue muy curioso después de la elección del 6 de junio pasado, donde se dibujó un mapa de la Ciudad de México, la mitad que votó a favor de alcaldías de la oposición que fueron ganadas y la otra mitad por las alcaldías ganadas por Morena. Pero lo más curioso es que uno de esos decía, aquí viven los que apoyan a Morena, las alcaldías de Morena, y el otro dice, aquí viven los funcionarios de la 4T, porque curiosamente los funcionarios de la 4T viven en las colonias más caras de México. Yo sé que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, tiene un palacete en las lomas de Chapultepec. También sé que el señor Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, también tiene un caseronón en las lomas de Chapultepec. Sé que varios funcionarios viven en las colonias Polanco, Lomas, Pedregal, o sea, de clase, a veces no son ni de clase media, son de clase alta, pero son los que están salvando a los pobres. Bueno, el presidente López Obrador vive, yo creo que en el lugar más exclusivo de México, en el que fue Palacio de los Virreyes de la Nueva España, construido donde fue el palacio, creo que de Moctezuma o de Azcayatl, no sé de cuál de estos tlatoanis mexicas. Digo, ninguno vive, ni antes de mudarse al palacio vivía en una mala zona, vive en una zona de clase media alta el presidente. Entonces, no entiendo este afán de escupir para arriba, Álvaro. Sí, definitivamente, Eduardo, lo que dices es una de esas cosas que me parecen medio irónicas, ¿no? La realidad de las cosas es que cuando nosotros pensamos en niveles socioeconómicos en México, nos generamos ideas muy curiosas, ¿no? Entonces, para mí, de algún modo, el punto neurálgico o la referencia que tendremos que utilizar para entender los niveles socioeconómicos tendría que ser el reglamento, ya sea el INEGI, que es un poco más complicado, el cuestionario INEGI, o el de la MAI, que es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación. Entonces, si tú tomas el cuestionario de la MAI, que es una asociación que tú seguramente conoces hace mucho tiempo, Eduardo, que tiene muchísimos años haciendo estudios de mercado y tratando de regular cómo se hacen los estudios de mercado en México, más bien, y a las agencias que lo hacen, ellos tienen determinados los niveles socioeconómicos en México, divididos básicamente en AB, que es como un segmento que ellos lo tienen, que es el nivel socioeconómico mayor, el C más, el C, por supuesto, el C menos, el D más, el D y el E, ¿no? Entonces, C son las clases medias, en clase media alta, media media, media baja, y la D son las clases populares. Exactamente. Cuando el presidente se refiere a clases socioeconómicas, yo te soy franco, yo hago un esfuerzo por tratar de entender qué es lo que nos está diciendo, pero en mi opinión se empantanó y se metió en una bronca, en mi opinión, gratuita, tratando de definir a la población a partir de niveles socioeconómicos, especialmente porque si consideras el sueldo máximo que puso el presidente para el presidente y el resto de los secretarios de Estado, la realidad es que todos caen prácticamente en categoría de nivel socioeconómico alto. Ganan bien los jefes de Estado. Y esto, yo admito, era todavía más pronunciado en sexenio de Peña Nieto o en sexenios anteriores. Es decir, admito que el presidente por lo menos logró que si él es nivel socioeconómico alto, bueno, los que estaban antes eran altísimos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es esto, cuando el presidente habla de nivel socioeconómico medio, básicamente el 87% de los hogares que son considerados nivel socioeconómico medio, pues tienen por lo menos un vehículo de transporte, y 93% de ellos tienen acceso a internet fijo en la vivienda. Con respecto al gasto, poco menos de la tercera parte de ellos lo dedica a la compra de comida, y se gastan más o menos el 30% de sus ingresos en transporte y comunicación. Rápidamente, si te das cuenta, todos los que estamos aquí caemos seguramente en nivel socioeconómico medio. Uno de los grandes secretos, y esto tú y yo lo hemos platicado fuera del aire,
varias veces. Uno de los grandes secretos del gobierno mexicano hace varios sexenios fue convencer a la clase media de que era clase alta, ¿no? Y decir, puedes salir y puedes gastar y todo, pero eso es una toma de pelo. La realidad es que la gran mayoría de nosotros somos clase socioeconómica y media. Y antes bueno, el gran timo también fue convencer a gente que es pobre de que son clase media. Eso es una belleza también. Porque para ser clase media y poder satisfacer todas tus necesidades, Viridiana Ríos hizo un gran cálculo y dijo, una familia de 4 personas, para ser clase media y vivir bien, no debiendo hasta los calcetines, debería ganar 64,000 pesos mensuales. Porque sí, en este país, si ganas 6,000 y eres clase media, pues yo me río de quien hizo esa definición. Bueno, no te vayas más lejos. El salario promedio en la Ciudad de México ronda los 8,000 pesos. Con eso te puedes dar una idea. Eso no es clase media. Exactamente, no es clase media. Y cierro con esto antes del comentario de Hugo, que además creo que le va a dar mucha referencia al comentario del presidente. Si tú piensas en clase socioeconómica alta, el nivel socioeconómico AB, que es la alta y la superalta, está conformado en su mayoría por hogares en los que el jefe de familia tiene estudios profesionales o de posgrado, 82% de ellos. 98% de los hogares cuenta con internet fijo y es el que más invierte en educación, casi el 10%, y el que menos dedica a alimentos. Si te lo acabo de escribir. Pero estás hablando como porcentaje del ingreso. Sí, pero ojo. O sea, pueden gastar más en comida que alguien pobre, pero aquí el problema es que el pobre gasta más en alimentos como porcentaje de su ingreso. Exactamente. Y lo interesante aquí es que a la hora que analizas esto, yo creo que el gran error que hizo el presidente es no darse cuenta que fue una de esas cosas raras donde él automáticamente se ubicó en clase socioeconómica alta, criticando a los de media, queriendo salvar a los de baja. Bueno, si escuchas el discurso del presidente, te aseguro que no era su intención, pero se metió en un berenjenal del cual a la fecha no se ha podido salir. No, lo peor es que cada vez se mete más en el lío, porque ahora la clase media apoyó a Pinochet y apoyó a Hitler, y tiene razón, pero que analice primero las causas históricas que provocaron que las clases medias de uno y el otro país apoyaran al que resultó ser su dictador en turno, ¿no? Pero en fin, ese ya es otro tema. Hugo. Oye, Eduardo, también hay que tomar en cuenta de que esta clasificación realmente son políticas públicas que han ido modificando los gobiernos para tener menos pobres, para tener menos personas cuantificables en extrema pobreza y en pobreza. Por ejemplo, si vemos exactamente cuál es el requisito para clase media baja, realmente es clase baja, porque todavía ellos están metidos en esta dinámica de la supervivencia, de la sobrevivencia. Claro. No así como la clase media o clase media alta, donde, bueno, ya están más definidos por la estética que por la ética en ese sentido. Entonces, creo que ha sido una política pública. Hay que recordar cómo el pleito que hubo entre el Coneval y el INEGI, cuando unos definían la cantidad de clase en extrema pobreza, los mexicanos en extrema pobreza y en pobreza y clase media. Hubo ahí un conflicto porque unos tomaron en cuenta estos parámetros que cambió el gobierno para no tener tanta gente en extrema pobreza. Entonces, realmente lo que estamos viviendo es maquillado, ¿no? Estos parámetros que estamos viviendo. Yo aquí tengo una clasificación. Nivel socioeconómico, C-, nivel medio emergente. El 17% de los hogares están en este nivel. El jefe de familia tiene un nivel de estudios promedio de secundaria o preparatoria. El 73% de los hogares en este nivel están encabezados por un jefe de hogar con estudios mayores a primaria. No me digan que esta es clase media, porque la clase socioeconómica depende en gran medida en el nivel educativo del que gana el pan casero. Sí, eso es lo que digo, vaya, son clasificaciones para el gobierno mexicano desde hace décadas inventó para poder decir que México era un país de clases medias, y no es cierto eso. Exactamente. Porque hasta cuando eres clase media como nosotros, debemos o la hipoteca, o debemos esto, o debemos aquello, y cada mes pagamos impuestos sufriéndolas. Porque el de clase alta, creo que Álvaro lo dijo hace tiempo, que quien es clase alta tiene en efectivo y en su cuenta bancaria lo que serían 5 años de ingresos líquidos
Eso es clase alta. Yo creo que el único que aquí cabe en esta definición es Ramsés. Bueno fuera. Definitivamente. No, yo creo que hay otro truco que se inventaron, ¿se acuerdan? Los del piso firme, que empezaron a hacer programas en las zonas rurales, en donde le ponían a las casas piso firme y ya pasabas a ser clase media. ¿Sí? Es una estupidez. Yo creo que ahorita lo que están haciendo una definición, yo sé que es con el conocimiento, pero creo que debería estar en función de lo que acabas de comentar, Eduardo. ¿Cuántos tienen una casa propia o hipotecada? ¿Cuánto le cuesta mantener esa casa? ¿Cuántos tienen un seguro social o tienen algún seguro privado pagado? Y dependiendo de todo eso, que satisfaga tus necesidades, es como tú puedes definirte si estás en medio. ¿Cuántos pueden pagar sin seguro gastos médicos? Sin seguro, eso es clase media. Que puedas pagar médicos, colegiaturas y no escuela de gobierno, que puedas viajar por lo menos una vez al año, que puedas darle entretenimiento y una vida cultural a tu familia. Eso es clase media, por favor. Y clase media no es que vayas una vez a la semana a ver un partido de fútbol, lo siento. No el problema es que también es un concepto aspiracional, Eduardo. Entonces también a la gente le pregunta si, pues obviamente quieren estar arriba de lo que de su realidad. Es aspiracional, como una prima de López Obrador que se pide Obrador, porque el abuelo de ambos llegó de España, se coló como candidata de Morena por un grupo indígena del sureste, porque ella aspira a ser indígena, de ser una mestiza o una criolla. Así es. Mira, lo interesante de esto, Eduardo, es que tienes, si consideras la Ciudad de México, según datos de la MAI, solamente 17% de los hogares caen en la categoría pura y dura de clase media. Y el país en general le tienes Entonces, lo que me estás diciendo es que gran parte de la clase baja también votó contra Morena. Exactamente. Porque Morena no solamente está en el lado occidental de la ciudad, también está en el lado oriental. Ese es exactamente el tema. Solamente 15%, según la MAI, de los hogares del país son clase media. Entonces, este discurso que es la clase media la que se voltea en contra de Morena en las elecciones, no dan los números. Parecería ser que hay un tema mucho más, por lo menos en la Ciudad de México, un poco más sangrado hacia la clase socioeconómica media baja, y también la clase socioeconómica alta, ¿por qué no? Tal vez la MAI debería ser invitada a una conferencia mañanera para que le explique al gabinete qué son las clases socioeconómicas en México. Sí, puede ser. Por eso yo creo que no deberían de haber dejado al presidente referirse al problema político en términos de nivel social. Pero ¿quién lo deja? Él no pide permiso a nadie. No, hombre. Y se metió en un problema que no necesitaba. Mezcló peras con manzanas, ahí en mi opinión. Y le va a costar en próximas elecciones. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.